Estamos en estas entrevistas del Eco de Tandil y ahora vamos a hablar con el diputado nacional Ricardo López Murphy, que tenemos el agrado de que nos visite acá en la ciudad y también en la redacción del Eco. Hola Ricardo, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, gracias por estar aquí en el marco de una actividad que van a hacer mañana, este sábado en Tandil de los republicanos. Pero aprovechando su visita, está bueno también charlar sobre lo que va pasando en el país y su visión sobre el tema, ¿no? A veces es muy complejo en la dinámica, lo hablábamos fuera de cámara, las sesiones y todas las demás cuestiones, parar la pelota y pensar cómo estamos. A ver, yo diría el país tiene, en principio, algunos problemas que vienen de un tiempo extendido, como es una gran fragilidad en su organización económica e institucional que le da lugar a tener una muy alta inflación, a tener un problema de desorden en sus cuentas fiscales, de tener indicadores en materia de pobreza, de seguridad muy negativos en términos, cuando uno los compara a través del tiempo. Claro. A su vez, es un país que está alejado de las zonas más conflictivas del mundo. Eso hoy es un tema extraordinariamente importante. Hay una guerra en el centro de Europa de un nivel de violencia que hay que irse mucho atrás en el tiempo para ver algo similar. Hay tensiones muy grandes en el Medio Oriente, en la zona de Cachemira, en la zona de Taiwán, en la zona de Corea. Nosotros estamos alejados de eso. No solo nosotros, Uruguay, Chile, Brasil. Entonces, eso sin duda constituye una ventaja para la zona que le permite, un horizonte de menor incertidumbre por ese lado. Hay una fragilidad institucional para mí muy significativa, de nuevo creo yo por un mal diseño de nuestras instituciones, y que a su vez se traduce en un deterioro del sistema político en términos de su reputación y aceptabilidad. Obvio. Y creo yo que ese es un tema al cual no debemos descuidar. O sea, nuestra sociedad necesita recomponer la confianza y la credibilidad del sistema político y del sistema institucional, y debería evitar actitudes traumáticas. Eso es lo que yo creo. Claro. Por ejemplo, en esa línea me parece muy negativo introducir modificaciones en el sistema electoral, a 6 meses de las elecciones, 8 meses de las elecciones primarias. Creo también que el sistema político del país es muy heterogéneo. Usted ve que hay elecciones llamadas en el primer semestre del año. Eso revela, me parece a mí, una gran desconfianza del gobierno, de los gobiernos del lado oficialista sobre la elección nacional. Si tuvieran mucha confianza irían a una sola fecha. Y sin duda hay una agenda muy compleja en materia climática. Argentina tiene una gran dependencia todavía del volumen y del valor de sus cosechas. Estamos prácticamente sin dólares y eso agrega un riesgo adicional, no solo de carácter económico, sino social, institucional, porque el país llega más o menos exhausto en esta circunstancia, y una crisis grave, lo pondría en una situación muy vulnerable. Vamos a aprovechar la cuestión económica, ya que está acá presente. ¿Cómo ve el rol de Massa desde que asumió como ministro de Economía? A ver, Massa ha cambiado dramáticamente la retórica del gobierno. Es decir, de la retórica que los déficits no importaban, que la política monetaria no importaba, hemos pasado al otro lado.
lo único que importa es que aprobemos un presupuesto que se ajuste al acuerdo con el Fondo Monetario. Creo yo que él ha sido capaz de transmitir mucho humo y pocas nueces. O sea, cuando uno mira genuinamente los cambios que han ocurrido, uno ve menos cambios de lo que aparenta la retórica. Es cierto, porque no hay que negar la realidad, que en alguna medida él ha ordenado la acción del gobierno. Por ejemplo, nos guste o no nos guste, con todas las imperfecciones y desprolijidades que cometieron y tropelías, el año pasado no hubo presupuesto, este año hay presupuesto. Es un cambio. También es verdad que con manipulaciones y con medidas que yo discrepo profundamente por su costo, pero logró conseguir un mínimo nivel de reservas que le permitió contar con la boca ahí, sale a la superficie, pero logra respirar. Y uno dice, bueno, ¿cuándo es el mes que esto se acaba? Pero ha logrado correr la ruta. Claro. Mi sensación es que se aproxima un tiempo donde esas dificultades son más grandes que la del prestidigitador. Así que me parece que vamos a tener dificultades, pero de alguna manera logró que la coalición de gobierno en ese tema ofrezca cierta, digamos, homogeneidad. Usted es increíble, usted lo ve en los discursos, de no haber querido votar el acuerdo del Fondo Monetario a convertirlo casi en el altar de la política Pero Ricardo, ¿está bien lo que hicieron? En el sentido de que lo tenían que cumplir. Yo diría, era ilógico generar un conflicto de la magnitud que intentaban generar ellos con los organismos multilaterales. Era una política loca. Pero se cargaron 2 ministros, o sea, al ministro Guzmán y a la ministra Bataki se la cargaron porque les pedían hacer cierto nivel mínimo de esfuerzo, pero ahora la verdad es que el ministro Massa logró hacer eso con algunas medidas que son, a mi gusto, muy poco convenientes en el largo plazo. Imagínense la cantidad de dólares que tenemos. Se han pasado hablando peste de la soja y le dieron el tipo de cambio más alto a la soja. Es decir, hay un momento que esas contradicciones generan desconfianza, generan pérdida de credibilidad. Usted dice, bueno, ¿a qué le puedo creer a esta gente? Yo diría, eso está millado. Falta bastante, pero me imagino al que le toque desarmar la cantidad de dólares el año que viene o a principios de diciembre va a ser todo engorroso, por lo menos. Sí, también es cierto que uno tiene que mirar qué hacen los demás. O sea, yo creo un buen presupuesto en las políticas públicas y mirar qué hacen los demás. Ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Bolivia, ni Perú, ni Chile tienen este sistema. Claro. Ni los países de Europa, ni Australia, ni Canadá, ningún país que usted mira con alguna sensatez tiene este sistema. Entonces, Argentina tiene que desarmarlo y yo creo que va a ser positivo. Yo creo que en vez de tener esos dólares, yo miraba ahora que le subieron el impuesto a los pasajes, usted ve la cantidad de impuestos que tienen los pasajes. Acá todo es impuesto. Los autos son impuestos, los pasajes son impuestos, todo es impuesto. Llega un momento que usted se pregunta si no ha llegado la hora de redimensionar eso de una manera que la sociedad civil, los sectores productivos tengan mayor espacio y mayor capacidad de crecimiento. Las consecuencias de todas estas distorsiones es que hace 15 años no crecemos. Pasemos de la económica a la política. Bueno, ¿cómo están ustedes los republicanos? ¿Cómo se ven? Republicano Unido hace en Tandil casi una fiesta. No fiesta en el sentido de que nos vamos a dedicar a actividades lúdicas, pero sí una fiesta en el sentido que hace su primer congreso provincial. El partido está casi concluyendo su organización. Cualquiera que asista a nuestras deliberaciones va a observar una fuerza muy potente que nosotros creemos
va a ser decisiva en la provincia de Buenos Aires, no solo en materia cuantitativa, sino en materia cualitativa. O sea, nosotros pensamos que en todos los lugares vamos a poder influir con los programas, con los liderazgos. Nosotros tenemos pocos miembros en los cuerpos deliberativos, pero todos son muy destacados. Y yo creo que si tenemos bastante éxito, como esperamos tenerlo este año, vamos a subir fuertemente la calidad de los cuerpos deliberativos. Usted fíjese, si yo le pregunto, ¿qué diputado de la ciudad conoce? Seguro que usted conoce los de Republicanos. Claro. ¿Qué diputado de la nación usted conoce? Entonces creo que tenemos un peso cualitativo que en algún momento va a tener su correlato cuantitativo. ¿Cómo están en la provincia, digo? Bueno, yo diría que mañana usted en la tarde va a ver las deliberaciones y cuando se produzca el cierre con los oradores de Tandil, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso va a ser el orador final, usted va a notar primero una fuerza política considerable. Segundo, va a notar una fuerza política cargada de ideas y de propuestas. Va a notar una fuerza prolija, claro. Va a notar una fuerza propositiva, no una fuerza que se dedica al insulto, al agravio, a la descalificación, sino que se dedica a gestionar mejor, a proponer cambios, a tratar de ofrecerles a los argentinos una salida y a los bonaerenses valiosa. Y creo yo que vamos a tener una incidencia importante como la tenemos en todos los lugares que participamos. Por supuesto somos una fuerza nueva, que no es que yo sea nuevo, pero esta expresión es una expresión nueva, que expresa un gran entusiasmo de gente que cree en la necesidad de fortalecer las instituciones, la república, el ámbito de la libertad, y que pone un gran énfasis en la responsabilidad, en la seriedad, en el orden público. Nadie se engaña sobre lo que somos y lo que queremos. ¿Republicanos va como republicanos o siempre está la forma de coalición o alianza en su momento conjuntos? Republicanos va a integrar la coalición opositora. Nosotros recién conversábamos antes de llegar acá con algunos de los dirigentes nuestros. Y un tema que nos obsesiona a ellos y a nosotros es evitar la balcanización. Parte del problema de eliminar las PASO es balcanizar el poder. Pero nosotros lo que necesita Argentina es gobernabilidad. La inflación en última instancia revela falta de gobernabilidad. Si usted no tuviera falta de gobernabilidad, no tendría ese agujero que tiene ahí, lo cerraría como lo cierra usted en su vida personal. Usted no tiene un agujero que necesite imprimir dinero. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario de origen fiscal, pero que trasluce un problema de gobernabilidad. Y nosotros creemos que lo peor que se puede hacer en esta circunstancia del país es balcanizar o fragmentar su fuerza política. Por eso vamos a integrar la gran coalición opositora y esperamos tener en ella un rol descollante, por la calidad de nuestros candidatos, por nuestras propuestas y espero por el respaldo popular. ¿Cómo ves esa coalición hoy? Porque, a ver, en toda cuestión política siempre se tiran dardos. La coalición no tiene un problema, y eso es absurdo negarlo, de gobernanza. O sea... que no hay una figura... No, más que eso, no hay reglas precisas de cómo resolver los problemas. Entonces, a veces obtiene logros formidables y no los puede capitalizar. Digamos, por ejemplo, la discusión presupuestaria obtuvo, yo diría, 3 logros muy valiosos. Uno de ellos impidió que nos metiéramos en un lío enorme con el tema de los jueces. Usted vio que Argentina resolvió ese problema. Los jueces pagan impuesto a la ganancia a medida que se va incorporando, que fue la solución norteamericana, porque la tensión entre la igualdad ante la ley y no, agredir el ingreso de los jueces la tenían los norteamericanos, igual que nosotros que copiamos la Constitución.
Entonces la solución es una solución ordenada. Si se iba para atrás íbamos a ir a un conflicto con la Corte, iba a ser una cosa... Afortunadamente el voto opositor prevaleció y ese problema no lo tenemos. Segundo tema importante que hubo ahí, y no quiero decir que todos fueron bien resueltos, hubo disparates que pasaron, pero el segundo tema que fue bien resuelto fue que no pueden aumentar los impuestos a la exportación, o no, es decir, no pueden violar el espíritu de la Constitución. La Constitución establece que los impuestos los determina el Congreso. El Poder Ejecutivo pretendía una cesión de facultades, o sea, una delegación de facultades que afortunadamente no salió. Eso no quiere decir que no se puedan subir, se pueden, hay que ir al Congreso y aguantarse el debate, no se lo puede hacer entre gato y medias noches, y eso yo creo que es muy sano. En tercer lugar, logró poner un límite al desquicio que ocurría cuando la inflación excedía mucho la meta presupuestaria. Se puso un límite, lo que excede a la inflación tendrá que volver al Congreso el presupuesto para ser reasignado, no como ocurría en años anteriores, que el Poder Ejecutivo, el presupuesto que usted votaba era como papel de estraza mojado, usted lo podía destruir porque era puro decisión del Poder Ejecutivo, violando de nuevo el espíritu constitucional. Esos son tres hechos muy favorables que logró la oposición y que no capitaliza por su desorden o por este afán de protagonismo, de candidaturas, de conflictos, que yo creo que es nuestro defecto. No nuestro, pero es el defecto de la coalición que integramos. ¿En qué fallamos? Bueno, desgraciadamente, por la ausencia de algunos legisladores, tanto de nuestra coalición como de otras fuerzas, se aprobaron impuestos y prebendas inconcebibles. Por ejemplo, la que se aprobó para camioneros, por ejemplo, la que se aprobó para la tasa sobre los pasajes, y yo creo que se hicieron otras burradas ahí, que algunas son francamente inconstitucionales. Después de deliberar 24 horas, ya nadie sabe bien lo que está votando. Entonces yo creo que eso también es algo. Usted me preguntaba cambio. Bueno, nosotros tenemos que cambiar eso, no puede ser. Las sesiones tienen que durar 12, 14 horas. Después de eso hay que ir a cuarto intermedio y seguir otro día. Primero porque durante la noche hace frío, ese edificio del Congreso es bellísimo, pero es muy viejo, entonces tiene ciertas limitaciones. Después porque las butacas no son butacas muy cómodas, son de principios del siglo XX. Entonces también ahí hay otro. Y yo diría, en general, yo creo que el Congreso no funciona bien después de 15 horas. Imagínense a las 25 horas, el cansancio es... Y yo creo que en ese sentido se han aprobado cosas que no son razonables. Parte no se hubiera podido hacer si hubiéramos tenido la disciplina nuestra y de otros partidos de permanecer en el recinto, sobre todo durante las horas de votación. Claro, como las horas de votación fueron entre las 6:30 de la mañana y las 9 de la mañana, había gente que estaba quebrada a esa hora y se fue a dormir o no funcionó bien. A pesar que todo eso lo podemos arreglar. Usted, si usted escucha nuestro discurso, te va a ver el énfasis que hacemos en el programa. Yo sé que hay una ciudadanía descreída y que hay una subestimación de la gente, que dice que a la gente no le interesan los programas, los argumentos. Yo no creo eso. Yo creo que el país quiere saber a dónde vamos. Tenemos que tener una narrativa y sobre todo tenemos que tener reglas de juego. Bueno, ahí va la pregunta, ¿no? A pesar de todo este panorama que siempre parece tan sombrío en nuestra Argentina querida. Yo di noticias positivas y no, porque fíjese que esta región del mundo sea un área de paz. Es una cosa valiosa. Sí, obvio. Si pudiéramos además controlar bien la pesca, dándole a la Armada y a la Prefectura los medios, los recursos, y no nos robaran 3, 4 mil millones de dólares por año, el país estaría mejor. Y son cosas que podemos hacer. Por eso digo, hay cuestión positiva para lo que se viene, a pesar del panorama que vivimos. Yo soy muy positivo.
El país, por ejemplo, tiene la segunda reserva de gas del mundo. No puede ser que importe gas por tubo o por barco. Eso va contra la racionalidad más elemental. Tenemos reservas minerales de los nuevos minerales, las mayores del mundo. Tenemos praderas de una feracidad excepcional. Podemos hacer la mejor silvicultura del mundo. Tenemos una gran creación de unicornios en la economía del conocimiento. Tenemos una manufactura que ha cambiado. Digo, yo no quiero hacer propaganda a ninguna marca, pero si usted ve las pick-up que se fabrican hoy, con las que se fabricaban 60 años atrás, antes no le podíamos vender una pick-up a nadie, ahora le vendemos a todo el mundo. Sí, yo creo que hay un potencial importante que ha sido en parte inhibido por la inflación, por las locuras de los 20 tipos de cambio, por ejemplo, una ciudad como Tandil, el inmenso potencial turístico de Argentina que se malaprovecha por no tener buena conectividad. En ciertos lugares del país no hay conectividad digital, todo eso, pero todo eso lo podemos arreglar, no es ciencia de cohete que tenemos que, me decís, no tenemos que pensar en desarrollar un cohete como ese que desarrollaron la NASA para voltear un asteroide, ¿vio? Eso sí que no lo podríamos hacer, pero lo otro lo podemos hacer. Obvio. El último párrafo, que habló justo de Tandil, sé que llegó hace 20 minutos, así que no pudo recorrer mucho, pero me imagino que conoce cómo está la ciudad. Yo tengo una gran expectativa en Tandil. Tandil tiene características sociales, productivas, culturales que la ayudan. Ha sido siempre una ciudad con un gran énfasis en ganar el pan con el sudor de la frente. Tiene eso que hay que corregir en parte de la Argentina, lo voy a decir con sinceridad, nosotros tenemos lugares donde el trabajo privado es el 10% del trabajo, no puede ser eso está mal, eso no ocurre acá. Y yo creo que es una ciudad de un inmenso potencial, yo creo que le va a ir muy bien a Tandil. Y los republicanos ahí quieren... Con un buen gobierno en el país, Tandil debería disfrutar una gran prosperidad. Yo percibo muchas circunstancias favorables, por ejemplo, con muy buena conectividad hay un colapso de distancia. La gente, digamos, usted tiene que vivir acá, o vivir en 2 horas de viaje en Gran Buenos Aires, usted si puede trabajar teletrabajo, viene a Tandil. Ricardo, muchas gracias. No, gracias. Ricardo López Murphy en estas charlas del Eco de Tandil.